Momento más estaré con Daniel Izárraga, nuestro coordinador de investigaciones especiales esta mañana, para retomar el tema Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, porque bueno, esta mañana se le está dando un giro informativo al asunto, dado que se ha dado a conocer y se ha dado lectura a una declaración en una averiguación previa, la declaración de Claudia Priscila Martínez González, y bueno, como dije hace un momento muy al vuelo, pero nos detendremos con detalle, es a todas luces una declaración falsa, con una estrategia legal de Gutiérrez de la Torre que está en este nuevo capítulo y que está sostenida en efectivamente falsedades e infundios y una que otra infamia. Me permito decir eso porque si nos atenemos solo a lo que se ha publicado, particularmente en Radio Fórmula, pues vemos cómo la estrategia legal de Gutiérrez de la Torre está recurriendo efectivamente a la fabricación, al montaje, al a la conducta falsaria, para decirlo en una expresión. ¿Qué fue sino eso? Presentar a Gutiérrez de la Torre con una grabadorcita en el micrófono que ponía una grabación que dice el señor presidente del PRI en el DF con licencia, que recibió en su teléfono y en donde se oía la voz de una mujer que hablaba de que si quería que me callara, que si quería que Carmen se callara, pues había que pagar 2 millones de pesos, cosas por el estilo. Yo dije que me daba risa el asunto y desde luego es entre risa y seriedad de la cuestión, porque estamos hablando de una defensa legal. Estamos hablando de un caso muy delicado. Digo, me da risa que pongan una cosa tan chafa, dije en su momento. Ese es un primer capítulo, luego vino otro mismo en ese mismo espacio radiofónico, donde 2 mujeres del PRI, del DF, colaboradoras directas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, soltaron una suerte de mentiras y falsedades contra la abogada Tere Ulloa, que no solo es una abogada muy respetada a nivel nacional e internacional, sino que dijo en su momento en CNN, tenía contacto con 3 de las víctimas con quien estaba haciendo un trabajo que es sumamente delicado para ver si decidían ir a presentar su denuncia. ¿Qué sentido tuvo presentar esa declaración de infamia contra Tere Ulloa? Bueno, dañar a Tere Ulloa, tratar, que no lo logran, tratar de desacreditar a Tere Ulloa y por supuesto, subrayo, por supuesto, inhibir a las víctimas. Ojo, ¿a qué le juegan? ¿A qué le juegan con este panorama presentado tan ampliamente en la radio matutina? ¿A qué le juegan presentando cosas con estas características? Dejemos en que ahí van los capítulos de la defensa de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que tiene una amplia cobertura radiofónica y que va mostrando que la mentira, la falsedad, la infamia es la herramienta que han decidido utilizar para tratar de descarrilar este caso. Y para descarrilar este caso hay que hacer cosas que principalmente inhiban a las víctimas de acudir a denunciar. Porque qué cosa es sino eso, decir que una de las personas que puede dar su testimonio y que ya lo dio, pero que lo puede ratificar y ampliar, que es a quien le han llamado Sofía, pues se le anuncie al público que va a ir en tal fecha a una procuraduría a declarar o a hacer el procedimiento correspondiente, y entonces la muchacha ya no va. Porque si sabemos que va a ir a tal lugar en tal día, pues imagínense, si es una persona que está buscando protección para declarar y se sabe que va a ir a tal lugar en tal día, pues ¿cómo va a ir? En fin, es un conjunto de situaciones sumamente delicadas. Está el tema de que se agregaron nombres y apellidos a un nombre Sandra, que la chica Sofía declaró ante el Ministerio Público en esta narración, que coincide muy ampliamente, por cierto, con lo que presentamos en este reportaje especial. Y una persona que se sintió aludida, pues ha dicho que la va a demandar, que es la presidenta municipal de Tultitlán, que la va a demandar por haber declarado ante el Ministerio Público que la vinculaba a este caso. Hasta donde nosotros hemos visto, en los documentos que nosotros hemos podido revisar, la chica Sofía no dio nombres y apellidos.
y me queda la duda de si alguien se los puso o los declaró después. Eso yo ya no sé si lo dijo. El caso es que esta persona, esta joven, esta muchacha que tuvo el valor de declarar lo que declaró, que es Sofía, y que hay que respetar muy seriamente su decisión de contribuir a este esclarecimiento, pues yo me imagino que debe estar muy temerosa si ya le zorrajaron la idea de que la pueden demandar, si ya no acudió a la Procuraduría porque se sabía que iba a ir a la Procuraduría, hágame usted el favor. Pues entonces esto nos lleva a pensar que alguien está muy interesado en descarrilar el proceso judicial del caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Voy a hacer una pausa y después de la pausa vamos a retomar lo que esta mañana se dio a conocer en Radio Fórmula, que es la declaración de Claudia Priscila Martínez González, esta mujer que conversó con nuestra reportera de Noticias MBS, en esta conversación donde se escucha a Claudia Priscila Martínez pues hablar con esta mujer que se hizo pasar por alguien que quería un trabajo de decán en el PRI, de decán en el gobierno, porque leyó un anuncio en el periódico y acudió, bueno, llamó por teléfono, dijo que quería una cita y la cita se realizó con Claudia Priscila Martínez. Nuestra reportera, subrayo, nuestra reportera acudió, llamó, acudió, sostuvo la conversación y la grabó, y tenemos el registro clarísimo de las palabras de Claudia Priscila Martínez González. Eso ha hecho que Claudia Priscila González acuda a la Procuraduría, presente un testimonio que, hasta donde hemos revisado de lo que sacó Radio Fórmula hace ratito, pues es un compendio de falsedades, una absoluta patraña. Y una absoluta patraña que desde luego se puede desmontar con gran facilidad. Con gran facilidad, y espero que además de desmontar la patraña, periodísticamente hablando, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal tome nota de que le han mentido al Ministerio Público y que eso, dice la ley y los códigos, implica cárcel. Voy a una pausa y regresamos con Daniel Lizárraga, coordinador de investigaciones especiales de Noticias MBS. El caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es un caso sumamente delicado porque implica muchas cosas, involucra muchos asuntos. Cuando en este programa de Noticias MBS, en esta primera emisión, tuvimos conocimiento y contacto con personas que nos dieron a conocer el conjunto de asuntos relacionados con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y cómo hay operando o había operando un sistema de reclutamiento de mujeres que eran contratadas y eran pagadas por el PRI en el Distrito Federal y que tenían que realizar diferentes tareas de decanes, de servicio, secretariales y sexuales, al servicio del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Cuando recibimos esas informaciones, cuando tuvimos contacto con esas mujeres, evaluamos, y quiero contar todo esto por aquellos que están sembrando la duda de si nuestro reportaje es nuestro o nos lo filtraron o nos lo vendieron. Ninguna de esas cosas. Lo he dicho y lo sostengo. Este es un reportaje y una investigación de Noticias MBS de cabo a rabo. Le cuento un poco este proceso para llegar al punto donde queremos llegar, que es comentar sobre lo leído hoy en una averiguación previa que presentó, las declaraciones que presentó, o la declaración que presentó Priscila en la averiguación previa. Bueno, regreso. Cuando tuvimos contacto con estas personas, evaluamos en el equipo editorial cómo deberíamos presentar eso. Una opción era dar paso a los testimonios que tendrían que ser, desde luego, pues anónimos, nosotros conociendo la identidad de las personas, pero tendrían que ser anónimos para que la gente supiera que estas mujeres contaban tal cosa. Esa era una opción, que el público conociera testimonios directos de esa manera. Daniel Lizárraga, que es nuestro coordinador de investigaciones especiales, que tiene un gran ojo y un gran conocimiento y es un periodista muy prestigiado en nuestro país y ha hecho investigaciones muy importantes, planteó el asunto de otra manera y se empezó a diseñar desde aquí y por nosotros
un modelo de reportaje especial, que es el que transmitimos en su momento. En este modelo de reportaje especial se incluyó la idea de que alguien de nuestro equipo pues se hiciera pasar por una mujer que acudía al llamado de un anuncio en el periódico y viéramos qué pasaba. Se hizo todo lo necesario para que nuestra muy estimada y profesional colega periodista pues se vistiera de cierta manera para que pudiera estar en un entorno de esa naturaleza y llamó, le dieron la cita, acudió a la cita. Ella va narrando paso a paso lo que cualquier otra mujer en esas condiciones hubiera vivido al atender ese anuncio en el periódico. Presentamos como nuestro reportaje especial la conversación de nuestra colega reportera con Claudia Priscila Martínez González, que es quien la va enganchando, que es quien le va dando los detalles de lo que verdaderamente se trata, lo que hay detrás de ese anuncio. Que sí se trata de que van a ser edecanes, pero que hay que dar servicios sexuales al señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. No abordo más el asunto porque presentamos el reportaje especial en aquella mañana cuando yo le dije, denos 15 minutos de su vida, porque tardamos esos 15 minutos en presentar paso a paso el resultado de esa investigación, que colocó muy crudamente lo que esas mujeres nos habían dicho y lo que tiempo atrás, en su momento, el periódico Reforma en 2003 había publicado. Reforma publicó testimonios de mujeres y nosotros decidimos mejor ir y tomar directamente la situación que se vivía con esta grabación, con nuestra grabadora, con nuestra reportera, con nuestro diseño editorial, con nuestro reportaje. Lo presentamos y sucedió lo que hoy estábamos viendo, que por fortuna la autoridad, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, se hace cargo de la investigación porque hay quien presenta una denuncia, que es hay varias presentaciones que se hacen para que se investiguen los hechos. El PRD, gente del propio PRI, le pide al PRI que saquen a Gutiérrez de la Torre de la dirigencia del PRI del DF, lo retiran del cargo, hay quien pide su expulsión, el PRI está procesando si expulsa o no, y yo no veo cómo no lo expulsen, pero ya el PRI sabrá lo que hace, a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y se echa a andar este proceso muy importante, no solo, desde luego en términos informativos es muy importante porque revela la situación que tiempo atrás se conocía, que después supimos que el propio PRI en alguna medida también conocía porque hubo una demanda laboral de 3 chicas que pidieron una indemnización por haber sido corridas y que narraron en 2003 en un documento de litigio laboral conductas similares a las que el reportaje registró. O sea que estamos frente a un tema que involucra al PRI nacional, desde luego, porque se tiene que hacer cargo de esta historia como partido político, partido político del presidente de la República, el PRI en la capital de la República, involucra un conjunto de situaciones e involucra el procesamiento judicial de un asunto de este calibre que tiene que ver con un tema que han tratado personas tan serias y respetables como Tere Ulloa, con la propia Rosy Orozco, como Malú Micher, como tantas otras mujeres y hombres que han incluso promovido, Lidia Cacho desde luego, promovido legislaciones por el tema de la trata, por el tema de la mercancía sexual en este país. Si hablamos de cifras de horror en México respecto a trata y abuso sexual de menores y de mujeres como mercancía, pues en algún lado deben estar. Y cuando hay un caso, un botón de muestra de algo mayor, no hay que dejarlo ir en términos informativos y mucho menos judiciales. ¿Hacia dónde conducirá la hebra Gutiérrez de la Torre? No lo sé. Solo con lo que sabemos hay conductas graves. Solo con el pedazo de información de una realidad que estimo debe ser mucho más amplia y compleja,
hay suficiente motivo para que la Procuraduría del Procurador Rodolfo Ríos Garza esté haciendo una investigación como la que está haciendo. Todo esto lo doy como un contexto muy amplio porque hay un gran interés en descarrilar este caso. Y hay un gran interés en confundir, en mentir, en distorsionar y sobre todo en sembrar dudas sobre lo que en este programa sucedió. Quien formula maliciosamente preguntas para sembrar dudas de si en este programa se le pagó a alguien para hacer este asunto, la respuesta es no categórico. No me detengo en este instante, en esta parte de la exposición, porque doy paso a lo que Daniel Izárraga, nuestro colega periodista, que junto con nuestro equipo de investigaciones ha llevado a cabo un conjunto de tareas para soportar este reportaje especial, para presentar testimonios que después presentamos de otras mujeres y demás asuntos que le hemos aquí ido mostrando en nuestro programa. Está aquí Daniel Izárraga porque le he pedido precisamente que conversemos sobre esta gran patraña, que es lo que fue a declararle ante el Ministerio Público la señora Claudia Priscila Martínez González. Yo antes de escucharte, Daniel, quiero decir nuevamente que Claudia Priscila Martínez González, a quien se le tomó protesta en términos de ley, conforme al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigentes en el Distrito Federal, que a la letra dice: protesta usted bajo su palabra de honor y en nombre de la ley declarar con verdad en las diligencias en que va a intervenir. Le preguntó el Ministerio Público a Claudia Priscila: ¿protesta usted bajo palabra y honor decir a nombre de la ley y la verdad? Y habiendo contestado sí protesto, o sea que Claudia Priscila dijo sí protesto ante el Ministerio Público, sí protesto decir la verdad, y advertido de las penas que se hacen acreedores los que declaran faltando a la verdad ante una autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, tal como lo prevén los artículos 311 y 312 del Código Penal para el Distrito Federal, que a la letra dicen: artículo 311, quien al declarar ante autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta, será sancionada con pena de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Si la falsedad en declaración se refiere a las circunstancias o accidentes de los hechos que motivan la intervención de la autoridad, la pena será de 1 a 3 años de prisión y de 50 a 150 días de multa. Artículo 312. A quien con el propósito de inculpar o exculpar a alguien indebidamente de un procedimiento penal ante el Ministerio Público o ante la autoridad judicial, declare falsamente en calidad de testigo o como denunciante, además de la multa que se refiere el primer párrafo, será sancionado con pena de 4 a 8 años de prisión si el delito, materia de averiguación previa o del proceso, no es grave. Si el delito es grave, se impondrá de 5 a 10 años de prisión. La pena de prisión se aumentará en una mitad para el testigo falso que fuera examinado en un procedimiento penal cuando su testimonio se rinda para producir convicción sobre la realidad del inculpado por un delito no grave. Si se trata de delito grave, la pena de prisión se aumentará en un tanto. Hecho lo anterior, pues la testigo Claudia Priscila Martínez González manifestó llamarse de esa manera ante el Ministerio Público y declaró sí protesto. Quiere decir que la señorita que dijo lo que dijo, lo dijo sabiendo que si mentía, podía ir a la cárcel. Y yo le digo desde aquí al procurador y al auditorio en la República Mexicana que esa señorita Priscila Martínez González, colaboradora de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, mintió ante la autoridad del Ministerio Público y mintió, y podemos afirmar que mintió porque se refirió a los hechos que aquí transmitimos y que formaron parte de ese reportaje especial. Y creo que no va a tener mucho problema
la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal del doctor Ríos Garza. Es muy fácil desmontar esta patraña. Hablemos solo de la información. Daniel Izárraga, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenos días al auditorio. Así es, como tú lo comentas, pues vamos a exponer a grandes rasgos a algunas pinceladas básicas sobre la metodología que usamos en esta investigación, y voy a tratar de describirla lo más puntualmente posible para que a través de esto el auditorio que nos escucha pues se dará cuenta de pues que miente totalmente y que es fácilmente demostrable que la señorita Priscila está mintiendo. Déjame hacer una pausa para contar qué fue lo que dijo Priscila ante el Ministerio Público y luego cómo es que nosotros podemos paso a paso en esta primera revisión al vuelo, porque acaba de ocurrir, hablar del tema y desmontar la patraña. Volvemos después de la pausa. Gutiérrez de la Torre. Bueno, Daniel Izárraga, a grandes rasgos, a reserva de que nos detendremos con mayor tiempo para analizar la averiguación previa, la declaración de Priscila en la averiguación previa que está en curso en la Procuraduría de Justicia del DF, pero ya con lo que se planteó y han monitoreado nuestros compañeros del equipo de Noticias MBS en Radio Fórmula hace ratito, con lo que leyeron en Radio Fórmula, con lo que yo misma puedo tener de mis propias informaciones sobre el caso, y sobre lo que yo también he podido saber de las declaraciones de Priscila ante el Ministerio Público. Bueno, ella le está planteando al Ministerio Público que, primero, que sí sucedió lo que sucedió, primer tema, que Priscila sí es Priscila, que la voz de Priscila sí es la voz de Priscila, que lo que usted escuchó en nuestro reportaje especial, pues sí corresponde a ella, lo cual es una gran aportación, por cierto, porque si la Procuraduría necesita saber si la voz del reportaje especial corresponde a Priscila Martínez González, aquí ya lo puede saber que sí, porque ella misma lo declaró ante el Ministerio Público. Lo que dice es que hizo todo eso como una especie de montaje porque hubo dinero de por medio, y entonces dice en su declaración que fue abordada por una persona del sexo femenino que dijo llamarse Maribel, la cual la convenció para hacer unas grabaciones en el sentido de simular una entrevista realizada por la manifestante con otras mujeres y proponer trabajar como decanes para el licenciado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, porque había dos tipos de decanes. Bueno, en fin, es un conjunto de cosas que va diciendo, pero que básicamente conducen a confirmar que sí hubo un anuncio en el periódico, pero que ese anuncio en el periódico ella lo mandó poner con su hermana, no para enganchar a mujeres que prestaran servicios sexuales, sino porque ella, que se quería promover dentro del propio PRI, pensó que era buena idea enganchar a mujeres y, ya que llegaran al lugar, decirles que el verdadero propósito era que se afiliaran al PRI. No, pues esta sí está de carcajada también, pero lo declara. Declara cosas de esa naturaleza. Dice que una persona de nombre Maribel la engancha y la convence de que se realice lo que nosotros transmitimos en el programa con el propósito de fastidiarse a Gutiérrez de la Torre porque no había logrado promoverse ella dentro del PRI, porque no había logrado sus aspiraciones de crecimiento dentro del PRI, y entonces que encuentran la manera de fastidiarlo y entonces hacen lo que aquí queda registrado. Bueno, todo esto es una patraña en todos los sentidos, pero insisto, esto es muy importante que se diga al aire, y sobre todo porque ya se está presentando en la radio también, en otra estación, porque hay esta idea de confundir, de mezclar, de mentir y de que la gente tenga ideas cruzadas sobre lo que realmente pasó. Daniel Izárraga, al revisar, como digo, en un bote pronto lo que se ha difundido esta mañana, hay un conjunto de cosas que se desmontan en tres patadas. Desde cosas como cuánto duró la grabación, la presunta grabación para este montaje en donde habrían escenificado lo que aquí sucedió. Querría decir que nuestra reportera no es nuestra reportera. Querría decir que lo que sucedió y nosotros presentamos en el fondo era un montaje para fastidiarse a Gutiérrez de la Torre. Querría decir
que a lo mejor alguien vino aquí y nos vendió esa idea y nosotros dijimos, pues órale, vamos a hacer un gran caso periodístico y que pasemos como nuestro esto que nos mandó alguien. Eso es falsísimo y quien lo quiera creer, pues ahí sabrá. ¿Qué elementos, Daniel, podemos presentarle al público? Pues un poco en ayuda a la Procuraduría, que tendrá que encontrar la manera de demostrar, como nosotros afirmamos que ocurre, que esta persona le mintió ante el Ministerio Público. Daniel. Gracias, Carmen. Vamos a sacarle la columna vertebral a la investigación y vamos a explicarla. En los primeros días de marzo de este año 2014 recibimos denuncias de 4 jóvenes quienes encontraron un anuncio en el diario El Universal solicitando decanes para una oficina de gobierno. En entrevistas con nuestro reportero de MBS, Juan Omar Fierro, revelaron que en realidad eran oficinas del PRI en el DF y aseguraron que les propusieron que en ese trabajo deberían prestar servicios sexuales a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. El reportero comentó esto con el equipo de esta primera emisión de MBS y bueno, decidimos emprender una investigación periodística y no limitarnos a una denuncia como ya lo explicaste. El primer paso fue verificar los datos preliminares incluidos en los testimonios. Para ello, comprobamos por nuestra parte que en el Universal sí apareció ese anuncio solicitando decanes que fue publicado y desde una cabina de noticias MBS llamamos a los números ahí difundidos para ratificar que efectivamente solicitaban decanes. Todo resultó cierto. La llamada que fue grabada y posteriormente difundida en sus partes esenciales en el reportaje, nos informaron que el trabajo de decanes era para el PRI del Distrito Federal. En esa misma conversación solicitamos una entrevista, toda vez que desde ahí ya contemplamos la posibilidad de infiltrar una reportera para verificar los testimonios anteriormente recibidos. La cita fue el 13 de marzo a las 12 horas. La grabación completa, que va a ser colocada en internet en el portal de Aristegui Noticias en las próximas horas, solo se distorsionará la voz de la reportera y de quien atiende la llamada. La reportera... Esto es muy importante, perdón que me detenga un segundo aquí. Como parte de nuestro trabajo, efectivamente, pues está el trabajo de edición. Imagínese usted que le digamos aquí le van las 4 horas de la grabación, pues no hay quien aguante eso. Pero existen 4 horas de grabación y hemos decidido, como comenta Daniel, subirlas al sitio de Aristegui Noticias. Efectivamente, tiene que venir un proceso de distorsión de la voz de nuestra reportera y de quien toma la llamada telefónica. Quedará íntegra la voz de Priscila todo el tiempo. Para también que de quien nos tomó la llamada para y de quien nos tomó la llamada también estará distorsionada. De nuestra reportera, perdón, la voz distorsionada solo es la reportera, quien toma la llamada se oye su voz, Adriana, y la voz de Priscila. Esas voces quedan intactas. Serán de gran utilidad, yo creo que para la Procuraduría también. Para la Procuraduría también esto es muy importante. Vamos a subir las 4 horas para que se escuche de corrido todo lo que se grabó en la grabadora de Noticias MBS. Daniel. La reportera usó una pequeña grabadora colocada dentro de un bolso de mano. La grabación completa, como ya dijimos, dura más de 4 horas e inicia cuando la reportera, acompañada del reportero Juan Omar Fierro y conmigo, Daniel Izárraga, abordamos un taxi en las instalaciones de MBS Radio y concluye cuando la reportera infiltrada se reúne con nosotros y bueno, vamos en un taxi de regreso a las instalaciones de MBS. Esto es un audio de más de 4 horas y no de 40 minutos. La grabación no tiene cortes. Aquí déjame detener un segundo. Sí. No sé si es parte de lo que se leyó en Radio Fórmula hoy, pero sí es en lo que yo tengo ahora, porque ahora también tenemos información de lo que dijo Priscila a la Procuraduría de Justicia. Ella afirma que la grabación y que todo eso duró unos 40 minutos. Bueno, ahí se podrá constatar, entre otras cosas, que no da los datos correctos, por empezar a hablar de algunas cosas de inconsistencia en sus declaraciones. Así es, Carmen. La grabación que van a poder escuchar en el auditorio, quien tenga disposición de hacerlo de esas más de 4 horas, no tiene cortes, no está editada, en ningún momento se oye una interrupción o alguna propuesta a la propia Priscila para simular diálogos. La grabadora nunca fue puesta sobre la mesa, estuvo permanentemente oculta dentro del bolso de la reportera, por eso es que se oyen algunos ruidos extraños en la grabación. Priscila dice que la cita en la cual le dieron el dinero... Perdón que te interrumpa, sí. Perdón, esto es muy importante.
¿Para qué las 4 horas? Entre otras cosas, para demostrar que durante todo ese trayecto donde la reportera y los reporteros salieron de MBS, llegaron al lugar y regresaron, en ningún momento de esa grabación, que no tiene un solo corte, hay ni media frase de los diálogos que afirma Priscila ocurrieron. Para eso sirven las 4 horas, entre otras cosas. O sea, quien quiera imaginar o darle credibilidad a los diálogos que Priscila dice que existieron, con esas 4 horas, pues quedará despejada esa duda de quien la tenga. Priscila dice que la cita en la cual le dieron el dinero a cambio de grabar en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue el 25 de marzo de este año. Incluso dice que presenta un par de testigos, o al menos los menciona. Esto es totalmente falso. La grabación fue hecha el 13 de marzo y tenemos pruebas. Una de ellas es el intercambio de mensajes telefónicos entre la reportera infiltrada y los dos compañeros, los 2 reporteros que la acompañamos y que estábamos afuera coordinando pues el trabajo. Esa es una prueba y ahí está el documento y esto no se puede modificar. Exacto. En la segunda etapa de la investigación se buscó el nombre completo de las 2 principales enganchadoras, Sandra y Priscila. Por medio del sistema de rendición de cuentas, supimos que en la nómina del PRI estaba inscrita como auxiliar administrativo una persona de nombre Claudia Priscila Martínez González. 8. En la red social Facebook apareció una persona con el mismo nombre y las fotografías de su perfil eran de acceso público, y eso lo subrayo. Ella los puso de acceso público. La reportera infiltrada la identificó plenamente como la persona que le propuso prestar servicios sexuales a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre como parte de su trabajo como decán. En ningún momento nos robamos la fotografía de ningún lado. Ella la hizo de acceso público y la identificamos. Exactamente. La otra persona de nombre Sandra... Cierto, perdón, un segundo. La página de Facebook, de donde tomamos las fotografías y nuestra reportera identificó 100% esa fotografía que corresponde a Priscila. Como dato revelador, esa página de Facebook fue bajada de inmediato ¿En cuanto salió el reportaje? En la mañana que fue difundido el reportaje especial. En esa página, que para fortuna nuestra la vimos y la registramos, la fotografiamos, ahí están nuestras fotografías que hemos difundido. Antes de que bajaran la página pudimos grabar aquello. Venía un sugerente mensaje de urgen edecanes, entre otras cosas. La otra persona de nombre Sandra, la secretaria particular del presidente del PRI con licencia, no fue posible ubicarla por medio de las redes sociales y no conocimos hasta la fecha con precisión sus apellidos. La tercera es... que ese es todo un tema, el de los apellidos, sí. Porque se leyó en Radio Fórmula una averiguación previa y se dijo que la muchacha Sofía, que declaró ante la Procuraduría del DF, habría dicho nombre y apellido de una Sandra, y ese nombre y apellido de esa Sandra condujo a la presidenta municipal de Tultitlán, y ella llamó a la estación de radio que difundió la lectura de esa averiguación previa y bueno, lanzó la idea de que iba a proceder legalmente contra quien dijo eso. Con lo cual, entre otras cosas, se inhibe a la muchacha Sofía de ir a declarar. A mí me queda una enorme duda de dónde salieron esos nombres y apellidos y de dónde se sacó la lectura precisamente de esos nombres y apellidos de la señora de Tultitlán. Lo dejo ahí y lo seguiremos investigando. Carmen, el seguimiento de esta investigación... no nos conformamos o no fue suficiente, digamos, en términos de metodología de investigación, con tener los audios que ya todo el mundo conoce de Priscila. Quisimos todavía verificar aún más datos. Esto para quien le interese y lo quiera escuchar, que no nos limitamos únicamente a los audios. La tercera etapa de la investigación consistió en la cobertura diaria de las actividades públicas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por alrededor de una semana. En una rueda de prensa que dio en el PRI del DF, que se dio en el PRI del DF, el reportero Juan Omar Fierro tomó fotografías de las edecanes y la reportera infiltrada posteriormente pudo identificar plenamente a algunas de las chicas que trabajan para Gutiérrez de la Torre, a las que vio durante su estancia en las oficinas del PRI. Este es un dato muy importante, Carmen, porque es un asunto de verificación de datos, se llama. La cuarta etapa consistió en que Juan Omar Fierro acudió a un encuentro de mujeres priistas en Veracruz, al que asistiría Gutiérrez de la Torre.
Esto lo supimos porque la reportera infiltrada escuchó un comentario sobre ese viaje durante el tiempo que pasó en la sede del PRI. Lo escuchó de las chicas que estaban ahí reunidas y que estaban comentando que iba a haber un viaje a Veracruz y que bueno, pues ojalá se quedara para que fuera al viaje. Es decir, esto no lo inventamos, nadie nos lo filtró, nadie nos dijo que le hiciéramos un seguimiento especial, fue parte de la verificación de datos producto pues de algo que supo nuestra reportera. Juan Omar Fierro acudió a Veracruz como reportero acreditado, tomó fotografías de las jóvenes que hicieron el viaje efectivamente y de una mujer que las coordinaba. Él no las conocía. A su regreso, mostró las fotografías a la reportera infiltrada, quien reconoció a Sandra, la secretaria particular, quien es efectivamente el último filtro antes de que las edecanes pasen a las oficinas de Gutiérrez de la Torre. En lo que presentó la declaración ministerial de Priscila, hay otro dato, Carmen. Priscila dijo que quien hace toda la negociación y estas supuestas grabaciones para que a cambio de dinero se acusa a Cuauhtémoc de la Gutiérrez de la Torre es una mujer de nombre Maribel. Está perfectamente claro y vamos a mostrar las grabaciones en internet, que nosotros fuimos quienes hicimos la grabación. Tenemos 4 horas de grabación, las vamos a poner a disposición de la gente y de quien las quiera oír. Y por cierto, el nombre de la que usó, falso que usó la reportera, no es Maribel, es Daniela. Bueno, pues Daniel Lizárraga, hasta aquí dejamos esto que, como decíamos, es en términos generales los elementos de nuestra investigación periodística que demuestran que nosotros hicimos esta grabación, que van a demostrar, para quien quiera oír las 4 horas, que nuestra reportera en ningún momento de todo ese tiempo tuvo ningún diálogo con Priscila en los términos en los que Priscila declaró falsamente al Ministerio Público. Y bueno, pues todo esto lo dejamos ahí para nuestro auditorio, lo dejamos ahí, por supuesto, me atrevo a decir, para la propia Procuraduría de Justicia del DF, que ha tomado este reportaje especial como referencia para su investigación. Nos solicitó la Procuraduría formalmente todo lo relativo al reportaje especial que presentamos, y todo lo relativo al reportaje especial es el reportaje especial que entregamos a la Procuraduría, tal como se lo dimos a conocer a nuestro auditorio en la República Mexicana. Hasta aquí dejamos el asunto, porque, bueno, merece nuestra atención el tipo de cosas que están ocurriendo. Merece nuestra atención el tipo de abordaje de la defensa de Gutiérrez de la Torre ante el público. La presentación del propio Gutiérrez de la Torre en Radio Fórmula, presentando una grabación que yo espero que Gutiérrez de la Torre ya haya ido a la Procuraduría de Justicia del DF a denunciar que recibió una grabación amenazante donde le decían que si no pagaba 2 millones de pesos yo seguiría hablando. Yo espero que Gutiérrez de la Torre ya haya ido a la Procuraduría a denunciar pues quién le llamó y quién le amenazó de esa manera, para que entonces, si alguien miente en esa grabación o quien dice que recibió esa grabación, pues también lo tome en cuenta la propia Procuraduría. También la Procuraduría y la sociedad mexicana y quienes estén siguiendo este caso deberán colocar en sus observaciones el tema de los ataques terribles, infamantes a Tere Ulloa, la abogada de víctimas, que dijo públicamente que tenía contacto con 3 del caso Gutiérrez de la Torre, y que al tratar de desacreditarla y de presentar 2 testimonios absolutamente falsos, de los cuales hasta después se pidieron disculpas casi, bueno, se presentaron testimonios contra la abogada que dijo tener contacto con las víctimas, y se dijo que esa abogada había amenazado a esas 2 distinguidas damas colaboradoras de Gutiérrez de la Torre. Bueno, ¿cuál fue el efecto de haber sido conocido ese conjunto de declaraciones de las 2 mujeres colaboradoras de Gutiérrez de la Torre al aire? Pues presumo inhibir a las víctimas, porque esas víctimas que estaban o están, espero, cerca de Tere Ulloa, pues al haber visto que se mostró una fotografía donde decía puta denuncia, pues imagínense, hay que ponerse en esos zapatos, hay que ponerse en los zapatos de una mujer, jóvenes ellas, que dicen voy o no voy, denuncio o no denuncio, y la primera que dé el paso, ya les zorrajan la idea de que la van a demandar por mencionar nombres y apellidos que por lo que veo no mencionó en realidad.
o les zorrajan la idea de que Tere Ulloa en realidad es una mujer que no es quien creen que es, porque hay dos mujeres que al aire dicen que es una abogada que es capaz de amenazar y de ofrecer dinero y demás cuestiones que son falsísimas. Bueno, ¿a qué se le juega? ¿A qué se le juega en esta historia? ¿A descarrilar el caso Gutiérrez de la Torre? ¿A confundir? ¿A darle espacio y validación a las declaraciones falsas? Y yo hasta aquí me quedo diciendo que confío en que la Procuraduría de Justicia del DF haga escrupulosa y rápidamente bien su tarea para que este caso, que con lo que sabemos da ya mucho, pero que puede ser una hebra de asuntos mayores, termine con una buena acción de la justicia. Me despido recibiendo aquí de nuestra redacción parte del monitoreo de lo que sucedió esta mañana en Radio Fórmula. El conductor de Radio Fórmula que le presentó las declaraciones de Priscila al Ministerio Público, pues lanzó al aire 3 preguntas o 3 cuestionamientos, y la verdad sea dicha, como nos saluden, pues no hay más que contestarlos. Dice Radio Fórmula a través de su conductor en la mañana que si lo que dice la declaración de Priscila Martínez es cierto, estamos ante un montaje de escándalo. Y le ponen así ya el hashtag, ¿no? para el que le sirva. Montaje de escándalo. Eso es lo que se plantea desde Radio Fórmula y desde Milenio a partir de las declaraciones del periodista que ha presentado esta información en Radio Fórmula esta mañana. Y lanza preguntas al aire que, como digo, dado que nos saluden directamente, pues hay que contestarlas. Dice Gómez Leiva, esto no son grabaciones anónimas, estos son declaraciones, documentos. Yo nomás digo respecto a los documentos, que hay de documentos a documentos. Que alguien diga algo ante el Ministerio Público y se convierte en documento, no significa que sea verdad. Que alguien vaya al Ministerio Público y diga mentiras como sucedió, hace de ese documento el documento que registra la falsedad. Falsedad que si se demuestra, como yo creo que se puede demostrar cabalmente y acabamos de darle elementos a la autoridad y a la sociedad, merece prisión. No merece. Establece la ley que quien falsea información ante el Ministerio Público en algo grave merece prisión, y ya le dije los años que en todo caso tendrían que pasar para que quien lo haga pague una pena por haberlo hecho. Bueno, dice Radio Fórmula a través de su periodista en la mañana, Gómez Leiva, se pregunta, el medio, o sea, nosotros, el medio pagó dinero, 30,000 pesos para fabricar estas historias, y para no dar de vueltas, contestamos rapidito, no. Pregunta 2, ¿alguien por ahí hace estos trabajos y se los vende al medio? No. Pregunta 3, ¿alguien con fines políticos hizo este trabajo y lo filtró al medio? No. ¿Sabrán los dueños del medio que se paga por este tipo de declaraciones? Pues ahí sí ya no sé qué piensen los dueños de este negocio. Yo creo que estamos en la misma coincidencia de que lo que presentamos aquí nos hacemos cargo, pero en todo caso, si alguien piensa que los dueños de MBS pueden tener alguna preocupación de lo que aquí estamos presentando, pues que le pregunten a los dueños de este medio y ya ellos sabrán lo que tengan que decir en todo caso. Yo estoy aquí con enorme libertad de actuación, en sintonía con ellos para presentar estas informaciones y estas investigaciones periodísticas, pero si alguien tiene una duda, pues que vaya y pregunte al respecto a quien se la formula. Así que a las preguntas formuladas en las que nosotros podemos contestar, que son las 3 primeras, ¿el medio pagó dinero para fabricar estas historias? No. ¿Alguien por ahí hace estos trabajos y se los vende al medio? No. ¿Alguien con fines políticos hizo este trabajo y lo filtró al medio? No. No y no. 3 veces no para el que le interese. Volvemos. Hay que ver en estas declaraciones ante el Ministerio Público. Un último asunto, Daniel Izárraga, para cerrar este programa. Nos quedamos con un elemento adicional en nuestro planteamiento de que con toda contundencia se presentó una declaración falsa por parte de Priscila Martínez González ante el Ministerio Público, lo cual, al haber leído lo que
Ella misma afirmó y dijo, si protesto, pues tendría que traducirse en cárcel para ella, porque falseó información ante la autoridad del Ministerio Público, con todas sus letras se lo dijo. Bueno, en la narración esta exótica que se inventaron, o ella o su defensa o quien les esté ayudando, que se ve que son varios los que les están ayudando en la defensa de Gutiérrez de la Torre, salió esta cuestión de que ella estaba a disgusto en el PRI porque la tenían ahí en un cuchitril, en una oficinita, y que no la promovía, no podía prosperar Priscila en el PRI, y que entonces, entre otras cosas, estaba enojada con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, aceptó lo que esta persona a la que llaman Maribel le propuso, y todo esto que se ha dicho de lo que dice Priscila que ocurrió. Vuelvo a decir, Priscila es la de la voz, ya no hay necesidad de peritajes. La voz del reportaje especial es la de Priscila, y Priscila dice que esa es su voz. Primer gran asunto. Ella dice que aceptó el asunto, entre otras cosas porque hubo dinero y porque estaba enojada con Gutiérrez de la Torre. Bueno, Daniel, para despedirnos, ¿cómo sostiene Priscila ante el Ministerio Público que tenía distanciamiento o que Gutiérrez de la Torre no la promovía y la tenía ahí nada más en un cuchitril, cuando sabemos, dijimos, informamos y ahora recordamos todo lo que Priscila representa y se traduce en cargos públicos para Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? En la declaración ministerial, Priscila sostiene que tenía mucho coraje porque no le había llevado a un evento en Veracruz. Eso es muy extraño, porque si algo no podía decir Priscila es que no formaba parte del primer círculo de él y que tenía privilegios. Privilegios como cuáles, como tener, para empezar, 4 puestos dentro del PRI. No cualquiera es parte de la representación del PRI ante el Instituto Electoral del Distrito Federal. No cualquier priista es consejera propietaria en el Consejo Político del PRI en el Distrito Federal. No cualquier priista es comisionada dentro de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI en el Distrito Federal. Y bueno, ya reconoció que además tenía un puesto como auxiliar administrativo en la nómina del PRI. Pero aún más allá, Carmen, Priscila es tan cercana a Cuauhtémoc que el círculo cercano a Cuauhtémoc la impulsó para ser candidata al Senado en las elecciones del 2012. Ella hizo una fórmula junto con Armando Tonatiu González Case y Claudia Priscila Martínez González. Buscaron ser candidatos al Senado por el Distrito Federal. ¿Al Senado? Al Senado por el Distrito Federal. Pelearon esa candidatura. ¿Y en qué me baso para decir eso? Pues en un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano tramitado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué salió este documento? Pues porque resulta a grandes rasgos que en esta alianza que tuvo los priistas en aquel año, las candidaturas al Senado en el Distrito Federal se las dieron en ese momento, cuando se pactó esto, a Nueva Alianza. Los priistas enojados, en este caso el primer círculo de, al menos personas del primer círculo del priista González de la Torre, pues se quejan, van ante el IFE, pierden y ahora reclaman ante el Instituto Electoral, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pelean que ellos deben de ser los candidatos y pierden este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Es el JGG 039/2012, para quien lo quiera ver, está en las páginas de transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta persona que se dice apartada, que no la toman en cuenta, fue candidata o intentó ser candidata al Senado. Y tuvo 4 puestos precisamente en el PRI, porque eso es lo que claramente indica la cercanía de Claudia Priscila Martínez González con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, entre otras cuestiones. ¿Qué tendrá que pasar, Daniel Izárraga? Gracias por estar aquí. No conozco los procedimientos cabalmente en el Ministerio Público, pero yo me pregunto qué tendrá que pasar para que la Procuraduría del Distrito Federal, del procurador Rodolfo Ríos Garza, pues llame a Claudia Priscila Martínez González a rendir cuentas por mentirle a la autoridad como le mintió. Buenos días, gracias por estar aquí. Hasta mañana.